Pues entonces el libro sobre el que quiero compartir es se llama Formación Espiritual, Pautas para el Crecimiento Cristiano. Es de un autor, Gary Teja. Y el capítulo del que quisiera hablar y que después discutiéramos es sobre la formación espiritual y los estilos de personalidad. O sea, si hay alguna influencia de nuestra personalidad en la formación espiritual nuestra, ¿verdad? El autor comienza hablando sobre el estilo de personalidad y diferentes tests que se usan para definir los tipos de personalidad, ¿verdad? Entonces menciona 3, yo no me voy a meter mucho en eso, ¿verdad? Ahora porque no es como mi tema exactamente, pero tal vez en un futuro uno puede indagar un poquito más. El test de Myers y Briggs, ¿verdad? Que es de, creo que una mamá y una hija que realizan este test sobre los diferentes tipos de personalidad. Y luego la clasificación según la Haye, ¿verdad? Ustedes recuerdan que la Haye tiene flemático, colérico, ¿verdad? Y esta clasificación de la personalidad, de los temperamentos. Y luego los otros autores, que son Gary Smiley y John Trent, que ellos también desarrollan toda un test y estudios sobre la personalidad, ¿verdad? Entonces, la idea es que uno, a través de uno de estos tests, pueda identificar su estilo de personalidad o su tipo, ¿verdad? Y entonces la gran pregunta que surge luego es, ¿cómo influye el tipo de personalidad en la formación espiritual? ¿Verdad? Y si es cierto que hay alguna influencia y hasta dónde, ¿verdad? Entonces se destacan 2 autores. En el libro Gary Teja desarrolla 2 autores que escriben sobre este tema, investigan sobre este tema. Esos 2 autores son Mulholland y Thomas. Y después tal vez en un futuro o más adelante podemos ver los libros de ellos y todo, pero en este momento lo que quiero es resumir qué es lo que cada uno de ellos habla sobre este tema, cómo influye el tipo de personalidad en mi formación espiritual y sobre todo en el desarrollo de las disciplinas espirituales, porque el corazón, digamos, del libro de Teja es sobre las disciplinas espirituales, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, Mulholland, hablemos de él. La premisa de él es que nuestra forma de abordar las disciplinas espirituales sí depende de nuestro tipo de personalidad. O sea, él dice, digamos, que yo me voy a identificar más con una disciplina espiritual que con otra, dependiendo de mi personalidad. Si yo tiendo a ser más, por ejemplo, ahí pone, ¿verdad? Un ejemplo. El extrovertido se siente más cómodo en un culto más expresivo, mientras que el introvertido prefiere meditar a solas, ¿verdad? Entonces, al extrovertido le va a costar tal vez desarrollar aquellas disciplinas espirituales que son más de interiorizar, más de la soledad, más de pensar, ¿verdad? En sí mismo y introspección y meditación, y porque va a preferir obviamente lo que tiene que ver con lo social, ¿verdad? Entonces va a preferir orar en grupo que orar a solas, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que el introvertido no, para él va a ser muchísimo más difícil estar en un grupo, orar, tener un grupo de oración y que le pidan que ore en voz alta, por ejemplo, que tener una meditación a solas, lo va a disfrutar más, ¿verdad? Pero Mulholland dice que independientemente del tipo de personalidad que usted tenga, si usted no desarrolla otras áreas de su vida, puede tener una espiritualidad coja, ¿verdad? Porque la idea de él es que no solo puedo disfrutar de las disciplinas que me gustan, sino que debo trabajar en aquellas que me cuestan. ¿De acuerdo? Entonces, que una persona debería fortalecer otras áreas, ¿verdad? También, no solamente aquellas áreas con las que se siente cómodo, ¿verdad? Ahora, Thomas afirma, que el otro autor, ¿verdad? En su libro afirma que hay una espiritualidad única. O sea, cada uno debe buscar su forma de relacionarse con Dios. Entonces, él tiene varias clasificaciones, como 9 tipos, si no me equivoco. Y, por ejemplo,
Hay gente, están los naturalistas, esos son los que les encanta relacionarse con Dios por medio de la naturaleza, ¿verdad? Entonces ellos están felices cuando están en un bosque, en la playa, ven el mar y ahí se sienten conectados con Dios, ¿verdad? Encerrados en una casa no lo pueden hacer tan fácilmente, ¿verdad? Los sensoriales son aquellos que necesitan sentir algo, ¿verdad? Cuando están en su relación con Dios tienen que sentir, si no sienten entonces o no experimentan algo que tenga que ver con sus sentidos, entonces tal vez la adoración no estuvo tan buena, ¿verdad? O la expresión del culto no estuvo tan buena. Y hay los caritativos, los intelectuales que les encanta entonces estudiar y desarrollar los conceptos, y esos son los que les va a encantar estudiar la palabra, y meterse en clases y todo, ¿verdad? Y los tradicionalistas prefieren todo estructurado, ¿verdad? Una liturgia bien desarrollada y todo eso, ¿verdad? Entonces, cada uno se va a relacionar con Dios a su manera, ¿verdad? Ahora, el punto importante para Thomas es entender a los demás y aprender las formas en las que otras personas se relacionan con Dios para ver en qué me pueden aportar a mí, en mi experiencia espiritual, ¿verdad? Porque uno trata de conformarse, ¿verdad? Obviamente uno está más cómodo con su estilo. Entonces, por ejemplo, si un tradicionalista aprende de un sensorial cómo desarrollar su vida espiritual, pues puede ser mucho más enriquecedor para él sus expresiones espirituales, ¿verdad? Y él dice que a veces necesitamos un cambio en nuestra dieta espiritual. O sea, si yo uso solo una forma de relacionarme con Dios o yo desarrollo solo una disciplina espiritual porque esa es la que me gusta más, entonces pues puedo también tener una dieta no muy balanceada, digamos, espiritualmente hablando, ¿verdad? Muy bien, entonces, aparte entonces de estos dos autores, hay otros estudios que se han hecho y algunos autores afirman que nuestro tipo de personalidad influye en nuestra forma de orar, ¿verdad? Hay gente que va a orar en silencio y que va a orar de una manera formal, ¿verdad? No, nunca va a llamar a Dios papito porque no siente su personalidad no se lo permite, quiere ser más formal, ¿verdad? Eh, y es un hecho que influye en nuestra forma de adorar también, ¿verdad? Entonces ahí cuando uno ve, por ejemplo, no solo individualmente o a solas, sino en las expresiones de culto, ¿verdad? Siempre me llama la atención, digamos, cómo hacen los introvertidos en un culto en que le piden a todo el mundo que se levante de la silla y salte y haga una cosa u otra y agarre a todo el mundo de la mano y se abracen y todo. Y para un introvertido eso es como, bueno, lo peor que le puede pasar, ¿verdad? Entonces, tal vez no va a disfrutar el culto, la adoración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sale de su personalidad, ¿verdad? Eh, Personalmente, yo anoté esto, ¿verdad? Es probable que la gente escoja la iglesia a la que asiste por su tipo de personalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a preferir un tipo de culto, una expresión espiritual en particular a otra. Si yo soy más tradicionalista, pues me encantaría una iglesia metodista donde todo está más estructurado. Si yo soy más sensorial, pues me gustaría más un tipo de iglesia más pentecostal, tal vez, y más ruidosa, bulliciosa, ¿verdad? Y donde se sienta más, ¿verdad? Entonces, probablemente eso influye también en la forma a la hora de escoger una iglesia o un tipo, ¿verdad? De expresión espiritual. Las consideraciones importantes aquí, lo adecuado, preferible para mí puede que no le sirva a otro, ¿verdad? O sea, lo que es para mí no necesariamente es para todos. Y hay un peligro en el tema de las disciplinas espirituales y la formación espiritual, es cuestionar la legitimidad de otras experiencias de adoración que no le interesen o no le gusten a uno, o afirmar que algo no es bíblico, según mis intereses o mis gustos. O sea, porque a mí no me gusta o porque a mí no me interesa o no va de acuerdo con mi personalidad, entonces voy a cuestionar, eso será bíblico, ¿verdad? O la legitimidad. No, eso que estás sintiendo no puede ser cierto, ¿verdad? Porque eso no va conmigo, con mi personalidad. Entonces yo cuestiono la experiencia espiritual de otro, ¿verdad? Recuerden esto, el hecho de que una experiencia me parezca rara no le quita validez a esa experiencia, porque es válida para una persona. Yo recuerdo a David, por ejemplo, ¿verdad? Que
bailaba, danzaba, gritaba, recuerdan, ¿verdad? Como loco, ¿verdad? Y hasta que la esposa sentía vergüenza y todo porque se le levantaba la ropa, ¿verdad? Y se le veía todo en su expresión tan fuerte, ¿verdad? De adoración a Dios, ¿verdad? Entonces no podríamos decir que esa experiencia no era válida, ¿verdad? Citas importantes del libro, ¿verdad? Toda verdadera senda espiritual tiene a Cristo en su centro, pero estando en Cristo hay muchas formas de expresar la fe, ¿verdad? O sea, Cristo es el centro, pero cada uno, de acuerdo con su experiencia, va a expresar la fe de una manera, ¿verdad? Y aquellos que tratan de definir una forma única de acercarse a Dios, haciendo que una forma se convierta en la forma, o sea, la forma única, ¿verdad? No solo pierden de vista nuestras diferencias individuales, sino que limitan las manos de Dios. Y debido a nuestros temperamentos, si de las disciplinas espirituales se trata, una sola talla no acomoda a todos. O sea, hablando de disciplinas espirituales y expresiones de la fe, no hay talla única, ¿verdad? Sino que hay diferentes maneras. Entonces, a manera de conclusión, el libro, ¿verdad?, presenta que las disciplinas espirituales nos ofrecen una diversidad de caminos para ensanchar el horizonte de nuestra vida espiritual e intensificar nuestra experiencia de la gracia de Dios. O sea, las disciplinas espirituales son para mi crecimiento, para el enriquecimiento y para amar más a Dios, para acercarme más a Él. No son puntos para provocar culpa. O sea, si la hermana ora más que yo o ayuna más que yo o lee la Biblia más que yo, ¿verdad? Entonces entramos en una competencia en cuanto a la disciplina espiritual y yo me siento culpable porque yo no ayuno tanto como otros, ¿verdad? Ni para discutir, no son un punto tampoco para discutir con otros. Y creo que la frase que sí encierra todo lo que él trata de exponer en el libro o en el capítulo, no neguemos quiénes somos en la presencia de Dios. Cada uno de nosotros es un ser único al que Él conoce por su nombre. Adorémosle y crezcamos en Él, de acuerdo con la forma en la que Él nos creó. Amén.